¿Qué pasa, mis macizotes del YouTube? Muy bienvenidos a este nuevo video. A todos esos macizos progoleros le traigo el concurso 2057, macizotes. Como comentario, por ahí en los 14 jueguitos nos fue un poquito mal, mas sin embargo por ahí en la revancha tuvimos otra vez 5 aciertos nuevamente. Esperamos que les haya sido de importancia ahí para sus apuestas y sus pronósticos, macizotes. Entonces arrancamos este nuevo concurso 2057. Recuerden suscribirse a todos esos macizotes que aún no lo hacen, dejarnos sus comentarios positivos como siempre lo han hecho, y muy bienvenidos a este nuevo video. Bien, mis macizotes, pues arrancamos. Este es el concurso ya 2057 aquí del Pro Gol. Estará a la venta de lunes 11 al viernes 15 de enero de este año 2021 hasta las 9 de la noche. Los juegos se disputarán del viernes 15 al lunes 18 de enero, igualmente de este año 2021. Sin más, macizotes, arrancamos con el primer casillero. Tenemos al Juárez enfrentándose al Tijuana. Es el casillero número 1 de la Liga MX. Bien, macizotes, de momios tenemos 2.10 para el Juárez, 3.10 para el Tijuana. Por ahí el Juárez le toca jugar hoy día que estoy grabando este video, 11 de enero. Por ahí hay que ver a ver qué tal se desempeñan en este nuevo torneo. En la clasificación vemos que el Tijuana únicamente empató y únicamente sumó su primer puntito. Entonces vamos a esperar qué es lo que hace hoy el Juárez. Guiándonos un poquito con el historial que tienen estos, ambos se ve que han estado empatando muy seguido. No tienen mucha victoria. En sus últimos juegos se la llevó el Tijuana de local y el Juárez de local. Entonces esto quiere decir que da mucha ventaja aquí a la localía. Sin más, macizotes, me voy a inclinar aquí en el primer casillero a local para que empiecen allá a anotarle. Local, gana Juárez por allá en Ciudad Juárez. Ánimo. Segundo casillero, macizotes. Por aquí se enfrenta el Monterrey al América. Muy buen juego que valdrá la pena ver. Ya es la jornada 2 aquí de estos equipos. Tenemos de momio 2.05 para el Monterrey, 3.60 para el América. Este juego, cabe mencionarlo, se llevará a cabo en el estadio BBVA Bancomer allá en Monterrey. En la clasificación vemos que el Monterrey va en segundo. Por aquí vemos que su primer jueguito le ganó sin ningún problema a lo que fue el Atlas. Esto fue de visitante. El América también tuvo muy buen desempeño frente al Atlético de San Luis. Por ahí les ganó 3-2. Vemos que en el momio tiene un 2.05 para el Monterrey y un 3.60 para el América. Un juego ampliamente cerrado y disputable. Vemos que el América venía de perder sus últimos encuentros. Vimos que quedó fuera el Piojo y ahora están con su nuevo director técnico. Entonces vienen enrachados. Entonces vienen jugando su primer jueguito bien. Mas sin embargo también el Monterrey anda entonces muy bien. Yo me voy a quedar aquí, macizotes, al empate entre el Monterrey y el América, ahí para que le anoten. Tercer casillero, macizotes, igualmente en la Liga MX jornada 2, se enfrenta el Santos Laguna frente al Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un juego bastante entretenido, macizotes. Por allá se llevará a cabo en el Estadio Corona en Torreón. 2.50 de momio para el Santos, 2.50 para el Tigres. También un juego que valdrá la pena ver y ampliamente disputable. Ambos sumaron puntitos en su primer jornada. El Santos por ahí venció al Cruz Azul y el Tigres por aquí venció a León 2-0 al campeón. Entonces, macizotes, yo me voy a inclinar un poquito más por el Tigres. Me voy a ir con la visita del Tigres, ya que vimos que dio muy buen juego frente a León y el Santos únicamente ganó por una diferencia de un solo gol. Me voy a ir con esta, por así decirlo, ligera sorpresa del Tigres. Ánimo. Cuarto casillero, macizotes. Igualmente en la Liga MX se enfrenta el Querétaro al Atlas. Por aquí tienen de momio 2 para el Querétaro, 3.25 para el Atlas. Este juego se disputará en el Estadio La Corregidora, en el estado de Querétaro. Vemos que en la clasificación ambos quedaron mal en su primer jornada. El Querétaro perdió y el Atlas igualmente perdió. Mas sin embargo yo me voy a ir con la localidad de Querétaro, macizos. La verdad, el Atlas no se ve por dónde. Por ahí tienen que ajustar tanto en cuerpo técnico como en jugadores. Sin escarbarle nada, gana Querétaro en este casillero número 4. Quinto casillero, macizotes. Ahora nos vamos igualmente a la Liga MX, pero ahora es el de las mujeres. Liga MX femenil. Se enfrenta el Tijuana frente al Toluca. Vemos que aún no nos arroja momios de prepartido, ya que apenas será la jornada número 2. Vemos que estos no han sumado ningún solo punto, macizotes. Únicamente el Tijuana perdió por aquí su primer jueguito frente al Pumas femenil. Entonces yo me voy a ir aquí con, se pudiera decir también, una ligera sorpresita. No tenemos momios aún, hay que recalcarlo también, pero me voy a ir con la visita del Toluca. Ahí para que la anoten
Gana el Toluca femenil su primer juego en la Liga MX femenil. Ahora nos vamos, macizotes, hasta España, macizotes. Son semifinales por aquí de la Supercopa. Es la Real Sociedad frente al Barcelona. Por ahí yo me voy a ir con los favoritos, macizos. Aquí lo que el ProGol nos marca es quién ganará. Ahora sí que, por así decirlo, la Supercopa. Se va a enfrentar, es mi pronóstico, Barcelona frente al Real Madrid. Sinceramente veo que ambos andan un poco mal, mas sin embargo veo todavía mejor al Barcelona. Me voy a quedar aquí con la localidad del Barcelona en este casillero número 6. Hay que pensar que van a ganar, van a ser los favoritos el Barcelona y el Real Madrid. Es lo que nos está marcando por aquí en el casillero número 6. Entonces me voy con el local, ahí para que no noten, macizos. Vámonos al casillero número 7, macizotes. Ahora agarramos el avión y nos vamos volando hasta Inglaterra en la Premier League, jornada 19. Aston Villa se enfrenta al Everton. Este juego se disputará en el estadio Villa Park en Birmingham. Vemos 2.87 de momio para el local, 2.25 para el visitante del Everton. En la clasificación ambos están muy parejos, séptimo y octavo respectivamente Everton y Aston Villa. Únicamente los separan 3 puntitos. Vemos que en sus últimos juegos los dos perdieron, el Everton frente al West Ham y el Aston Villa frente al Manchester United. Mas sin embargo cabe recalcarlo que el Everton ha sido de mis equipos que anteriormente les he apostado y ha estado jugando muy bien. Anterior a esta derrota lleva 4 partiditos al hilo ganados. Entonces no creo que tenga ningún problema para ganarlo el Everton. Para que lo anoten en la visita, momio 2.25 aquí para el Everton. Gana en el casillero ya número 7. Ánimo. Agarramos ahora el tren, macizotes, y nos vamos hasta Italia en la Serie A, jornada 18. El Bolonia se enfrenta al Verona. 2.37 de momio para el local, 3 para el visitante. Este juego se disputará en el estadio Renato Dalla Ara en Bolonia. En la clasificación vemos que ambos andan intermedios, un poquito más abajo el Bolonia en el lugar número 13 con 17 puntos. El Verona viene de ganarle 2-1 al Crotone y el Bolonia viene de perder 2-0 frente al Genoa. Entonces veo que este partido será ampliamente disputable y ampliamente cerrado. No creo que se vayan a hacer daño estos dos, macizotes. Yo me voy a inclinar con el momio 3.25 del empate en este casillero ya número 8 para que le anoten en Italia. Igualmente nos quedamos en Italia, macizotes. Es la Serie A. Ya es el casillero número 9. Se enfrenta el Inter del Milan frente a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Muy buen juego que valdrá la pena ver también, macizotes. El juego se disputará en el estadio Giuseppe Meazza en San Siro en Milán. Por aquí nos marca 2.30 de momio para el local y 2.90 para el visitante. En la clasificación vemos que el Inter va en segundo, viene de empatar su último jueguito frente a la Roma. Una sorpresita por ahí a los que vieron el video anterior del macizo del YouTube. Por aquí una sorpresa de este empate del Inter frente a la Roma 2-2. La Juventus viene de ganar sus últimos 3 jueguitos, vienen enrachados esos de la Juventus. Creo que este partido también será muy cerrado. Vamos a ver en sus últimos jueguitos qué tal han quedado. En sus últimos juegos el Juventus le ha ganado al Inter del Milan 2-1 y 2-0. De local el Inter también perdió por aquí el 6 de noviembre frente a la Juventus. Entonces veo un partido cerrado, ligeramente mejor la Juventus. Yo me voy a quedar aquí, macizotes, con la victoria de la Juventus. Ese Cristiano Ronaldo anda con todo, macizotes. Hay que anotarle a la visita aquí de la Juventus. Ánimo. Ahora agarramos el tren, macizotes, y nos vamos hasta Alemania. Es la Bundesliga, jornada ya número 16. El Stuttgart se enfrenta al Borussia Mönchengladbach en el estadio Mercedes-Benz Arena en Stuttgart. 2.90 para el local, 2.25 para la visita. En la clasificación vemos que el Borussia Mönchengladbach va en séptimo lugar. Viene de ganar sus últimos 2 jueguitos frente al Bayern Múnich y frente al Bielefeld respectivamente. Cabe recalcarlo que ese Bayern Múnich es muy bueno. Entonces viene a la alza lo que viene siendo el Borussia Mönchengladbach. Sin embargo también el Stuttgart por aquí nos dio una sorpresita. De hecho fue sorpresa de la jornada anterior. Le ganó 4-1 nada más y nada menos que al Augsburgo. Eso también hay que recalcarlo. Sin embargo no creo que le alcance esa ligera sorpresa al Stuttgart. Yo me voy a ir por el Borussia Mönchengladbach, macizos. Ahí para que la anoten en este casillero ya número 10. Casillero número ahora ya 11, macizotes. El Lorient se enfrenta a Dijon. Esto en Francia, la Liga 1, jornada 20. En el estadio Stade du Montreux en Lorient. 1.95 para el local, 3.80 para el visitante. En la clasificación vemos que ambos están en el ahogamiento, macizotes.
El Dijon va en el 18 y el Orient va en el 19. Viene de empatar el Dijon sus últimos dos juegos y el Orient viene de perderlos. Ligeramente se pudiera decir que el momio debería de favorecer algo al Dijon, mas sin embargo no es así. Favorece al local, al Orient. En sus últimos juegos vemos que perdió 2-1 el Orient frente al Girondins y 5-2 frente al Mónaco. Trae algo, un poquito más de gol el Orient. Entonces, sin más macizotes, me voy a ir con esta ligera sorpresa de local, el Orient, que viene sin ganar. Ojalá y gane, y si no, a los que quieran cubrirlo con un empate, está bien también. Ánimo. Entonces, casillero 11, local. Casillero 12, macizotes. Igualmente en Francia, Estrasburgo se enfrenta al Saint-Étienne. 2.20 de momio para el local, 3.30 para el visitante. Por aquí vemos que se disputará el juego en el Stade de la Main en Estrasburgo. En la clasificación vemos por aquí que ambos también andan intermedios bajos, lugar 15 y 16 respectivamente. El Estrasburgo viene de ganarle 1-0 a Lens y el Saint-Étienne no ve la suya. Viene de perder 3-1 frente al Reims. Por aquí vemos que en los momios tiene 3.20 para el empate, más sin embargo vemos que está más estable el Estrasburgo y trae más gol. Por aquí el Saint-Étienne no ve la suya. Sin más preámbulos, me voy a ir con la localía del Estrasburgo en este casillero número 12, macizos. Ahora agarramos el avión, macizotes, y nos vamos hasta Portugal. En la Primeira Liga, jornada 14, se enfrenta el Tondela a la Boavista. Cabe recalcarlo que este juego es sin espectadores. Igualmente continuamos en la contingencia y a seguir cuidándonos, macizotes. En el Estadio João Cardoso en Tondela es donde se disputará este juego. Aún no nos arroja momios de prepartido. Siempre pasa lo mismo aquí con estos de Portugal. Marcan casi el momio ya hasta el final, que se están acercando los juegos. Bien, el Tondela viene de perder por aquí 2-0 frente al Benfica, mientras que el Boavista viene de empatarle 1-1 a la Santa Clara. Ambos equipos están en el ahogamiento, macizos, 15 y 17 respectivamente, de 18 equipos únicamente. Por aquí vemos que estos del Tondela vienen de perder y el último, antepenúltimo jueguito le ganaron al Famalicão 1-0. El Boavista trae 4 empates por aquí al hilo y trae una derrota también. Este partido es ampliamente disputable para el empate. Veo que a ambos les gusta empatar y en sus últimos juegos han estado empatando. Sin ningún problema debe de haber empate aquí, macizotes. Este también es un empate para los que les gusta meterle al único juego. Tondela Boavista es un empate cantado. Ahí para que lo anoten en el casillero número 13. Partido ya 14, macizotes. Ahora nos vamos hasta Bélgica en la Jupiler Pro League. Se enfrenta el Gent frente al Antwerp. De momio tenemos 2 para el local. Tenemos 3.75 para la visita. Este juego se disputará en el estadio Helmacao Arena en Gent. Vemos que en la clasificación Antwerp ubica el sexto sitio con 31 puntos. Viene de perder su último juego por aquí frente al Mechelen. Y vemos que el Gent viene de empatarle por aquí 1-1 al Brescot. Entonces vemos que el Antwerp trae 2 victorias antes de su derrota al Lilo. Por aquí le ganó 2-1 al Charleroi y le ganó 3-0 al Waasland Beveren. Entonces yo me voy a ir aquí con el sexto sitio, que es el Antwerp, es la visita. Por aquí le marcan 3.75 al momio. Es una ligera sorpresa en este casillero número 14. Ahora nos vamos, macizotes, a lo que viene siendo la revancha. Por 5 pesitos más nos podemos llevar hasta unos 8, 10, en ocasiones hasta 100,000 bolas. Esto es de sorpresas, de atinarle, ahora sí que por así decirlo, a los que vemos más firmes, a los que vemos más probables de ganar. Hay que encontrarle las sorpresitas. Ya más o menos andamos venadeando estos del Pro Gol. Se trata de encontrar aquí las sorpresas. Ánimo. Bien, macizotes, sin más preámbulo, vámonos al casillero número 1. En la Liga MX se enfrenta el Guadalajara frente al Toluca. 1.75 de momio para local, 4.50 para el visitante. Este juego se disputará en el estadio Akron en Zapopan, Jalisco. Por aquí vemos que en la clasificación el Toluca va en primero y por aquí el Guadalajara nos quedó un poquito mal. Empató 1-1 aquí frente al Puebla. Entonces yo veo que de momio le están dando mucho al Guadalajara. Tiene que tener alguna baja por ahí. 1.75 le están dando a la localía del Guadalajara. Vemos que en sus últimos juegos viene de perder contra León y por aquí empató también igualmente con León. Entonces esto fue en lo que vendrían siendo las semifinales. Vemos que 1-1 quedó contra el Puebla. Y por aquí el Toluca le ganó 3-1 al Querétaro. Un partido para los que les gustan meter triples
ampliamente para meterle una lanita al triple. El Toluca por aquí en su último juego venció al Guadalajara y en el último empataron. Entonces de local el Guadalajara no es muy estable. Me voy a ir con un empate, macizotes, sin más preámbulo. Casillero número 2, macizotes. Se enfrenta el Cruz Azul frente al Puebla. Por aquí vemos que se disputará en el Estadio Azteca en la Ciudad de México. 1.57 de momio para el local, 5.75 para la visita. En la clasificación vemos que está arrancando la Liga MX, más sin embargo el Puebla lleva un puntito. Por aquí, como lo acabamos de mencionar, empató contra el Guadalajara, más sin embargo el Cruz Azul quedó un poco mal ahí frente a la afición. Perdió 1-0 con el Santos Laguna. Ese Cruz Azul nomás no ve a la suya, macizotes. Vemos que en sus últimos juegos el Cruz Azul trae 3 derrotas al hilo frente al Pumas, frente a Los Ángeles y acabamos de mencionarlo frente al Santos. El Puebla viene de empatarle 1-1 al Guadalajara. El León le ganó al Puebla y por aquí también el Puebla le ganó en su último jueguito por aquí a León. Vemos que cuando se han enfrentado estos ampliamente son partidos algo aburridos y de mucho empate. Sus últimos 3 jueguitos los han empatado. Yo me voy a ir igualmente por un empate, macizotes. La verdad no veo que ese Cruz Azul le pueda ganar al Puebla. Viene de perder y el Puebla viene de empatar. Va a ser un partido algo aburrido también, hay que decirlo. Empate en este casillero 2, macizotes. Ánimo. Igualmente, macizotes, en México, Liga MX, se enfrenta el Pumas frente al Mazatlán. Un juego que yo lo veo, la verdad, con muchos goles. Esto es en el CU, en el Estadio Olímpico Universitario. En la clasificación vemos que el Mazatlán viene de ganarle por ahí 3-2 al Necaxa y que el Pumas por aquí empató 1-1 frente al Tijuana. Entonces la verdad yo me voy a inclinar, por así decirlo, con la visita aquí del Mazatlán, macizotes. La verdad se vio con gol y se vio bien. Traen por ahí un delantero brasileño muy liquidador de goles. Ánimo, visita del Mazatlán. Cuarto casillero, macizotes. El León se enfrenta al Pachuca. Esto es en León, en el Estadio de León. 1.80 de momio para el León frente a un 3.75 de momio para la visita del Pachuca. Vemos que León viene de perder en la clasificación por aquí, anda en el ahogamiento, macizotes, y el Pachuca va a jugar, como ya lo mencionamos, el día de hoy. Entonces yo me voy a quedar aquí con un empate, macizotes. Estos son de la casa, ambos por lo regular nunca se hacen daño, por lo regular casi siempre están empatando. Me voy a ir sin más con un empate por aquí, en este casillero número 4. Ánimo. Igualmente en México, macizotes, pero ahora nos vamos a la Liga MX femenil. Ya es la jornada número 2. Se enfrenta el Puebla femenil frente al Pumas femenil. Cabe recalcarlo que no tenemos momios aquí de prepartido tampoco. En la clasificación, el Pumas viene de ganarle 2-0 al Tijuana y el Puebla no ha tenido aún su primer encuentro. Entonces me voy a quedar aquí, macizotes, con la visita del Pumas. Viene metiendo gol y el Puebla apenas será su primer jueguito, por así decirlo. Ánimo. Sexto casillero, ahora nos vamos hasta Inglaterra, macizotes. En la Premier League jornada 19, Liverpool se enfrenta al Manchester United. 1.90 de momio para el local, 3.60 para el visitante. En el estadio Anfield, en Liverpool, es donde se disputará este juego. En la clasificación vemos que ambos están punteros, primero y segundo respectivamente, local visitante. Liverpool viene de perder, trae 33 puntos. Viene de perder 1-0 frente al Southampton. Por ahí fue una ligera sorpresa que por ahí debió de haber dado bien a los de la revancha. 2-0 viene de ganar el Manchester United al Aston Villa y viene de ganarle también 1-0 a los Wolves de Raúl Alonso Jiménez. Entonces, macizotes, me voy a quedar con una visita más de momio 3.60. Viene más estable el Manchester United. Esperemos que le gane a ese Liverpool. Ánimo. Último jueguito y concluimos esto de la revancha, macizotes. El Wolfsburg se enfrenta por aquí al Red Bull Leipzig. Por ahí ese Red Bull nos quedó mal también en este último jueguito. Mas sin embargo vemos que este Wolfsburg también anda un poquito inestable. Vemos por aquí que en la clasificación el Red Bull Leipzig va en segundo. Como lo comenté, nos quedó mal por aquí frente al Borussia Dortmund. Creí que sí le iban a dar una recia, pero bueno. El Wolfsburgo viene de empatarle 2-2 a la Unión Berlín. Traen buen porcentaje de gol. Ese último jueguito lo perdió también contra el Borussia Dortmund. Entonces esos del Borussia Dortmund vienen, hay que anotarle a los que les gusta meterle de a un jueguito. Hay que meterle al Borussia Dortmund, macizotes. Viene a la alza. Viene de ganar sus últimos 2 jueguitos. Bueno, volviendo aquí a lo del Wolfsburg contra el Red Bull Leipzig, vemos que el momio le favorece algo al Red Bull Leipzig. Vamos a volverles a apostar. A ver qué tal nos responden estos del Red Bull Leipzig. Visita en este casillero número 7, macizotes.
Y bueno, mazotes, así es como concluimos ya este concurso 2057. Recuerden que traemos porcentaje muy bueno en lo que viene siendo la revancha. Por ahí en los 14 jueguitos, hay que decirlo, también nos ha ido un poco mal. Hay que también mencionarlo cuando nos vaya bien y cuando nos vaya mal. Esperemos que agarren lo bueno de estos aportes del macizote, de estos pronósticos. Les mando un saludo, un abrazo. Recuerden dejarme sus likes, comentarios positivos y suscribirse aquí al canal. Ánimo y un saludo.